Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad. ¿Con qué? Con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de lo que Dios hizo, y ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó ¿qué? En oscuridad. ¿Y cómo? Oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban. ¿En dónde? ¿En dónde? En su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca del Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ¿Él qué hizo? Los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas deben morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces nos quedamos en el capítulo 1, y estamos hablando acerca de la decadencia, de la ira de Dios. Se manifiesta la ira de Dios ¿contra qué? Contra el pecado, contra todo que va en contra de su orden, todo lo que va en contra de su ley, y sobre todo, para que quede claro, todo lo que atenta y va en contra de su santidad. Recordemos que nosotros somos hijos de un Dios santo. Y esto es muy importante, tener que entender y comprender que tenemos un Dios santo, no un Dios humano. Y cuando me refiero a humano, no me refiero a que Cristo no haya sido humano, sino me refiero a que muchas veces en nuestra mente, por todo lo que vemos en el mundo, por todo lo que tenemos, la ideología, todo lo que es la cosmovisión de este mundo, tendemos a humanizar al Dios en el que creemos. Y cuando digo esto me refiero precisamente a que le damos características o atributos de cualquier ser humano, le damos los defectos, le damos en teoría las cualidades, pero la realidad es que Dios es un Dios santo. Él no fue creado, y su característica de esta santidad es que está completamente apartado de todo mal. Es decir, Dios no puede coexistir con el pecado. Por esa razón Dios dice que manifiesta su ira, porque todo lo que el hombre hace es llevarle la contra ¿a quién? A Dios. Y veíamos hace 8 días la descripción de esto, que es la naturaleza pecaminosa. Sabiendo el mundo, sabiendo la humanidad, que Dios existe, es decir, mencionábamos hace 8 días, la naturaleza nos demuestra que Dios existe, ¿sí o no? Yo no sé cuántos de ustedes se han dado la tarea bueno, a mí porque me gusta mucho la ciencia, pero de analizar la naturaleza. Y la realidad es que si tú verdaderamente la analizas, todas esas personas que dicen, no, es que creer en Dios es como creer en cuentos de hadas, mira, la ciencia te da la razón, la ciencia demuestra que no existe un Dios. La realidad es que si te metes de lleno a la ciencia, te vas a dar cuenta
que nada viene por un accidente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de buscar cómo funciona el ADN humano a nivel molecular. Hay ilustraciones en YouTube, búsquenla. Y la realidad es que en los videos se puede ver cómo el ADN es como una maquinaria, como un motorcito que está trabajando. Se está moviendo constantemente, aunque ustedes no lo quieran creer. Y cuando uno llega a ese punto de decir, es que son cositas tan chiquitas que nuestro ojo no puede percibir, y que dentro de ellos se ve el ADN cómo camina, cómo se está moviendo, precisamente para cumplir con las funciones del ADN. O sea, es decir, lo que nos hace permitir tener 10 dedos en las manos, tener 2 ojos, tener oídos, todo eso se conforma por el ADN, ¿sí o no? Y cuando vemos que el ADN realmente reacciona, está funcionando como un ser vivo, decimos, es que la vida, ¿quién la da? Dios. No hay manera de cómo no. Cuando vemos cómo funciona el átomo, cómo funciona la materia, llegamos al punto donde todo está diseñado de modo que trabaja como una maquinaria perfecta. Y es que es imposible que nosotros podamos decir que un coche nació por generación espontánea. Es que se juntaron varios elementos pesados, varios metales, varios petróleos, y mágicamente de la nada tenemos un coche con llantas, carrocería, luces, faros, todo eso. Imagínense, iríamos al bosque a buscar carros nuevos, ¿no? Todos los días. Pero no es así. Es decir, un carro fue creado. Hubo una inteligencia que creó el carro, que diseñó el motor, que le puso pistones, que le puso cilindros, que le puso un cigüeñal, que le puso cabeza, que le puso un bloque, que le puso todas las partes que conforman el coche. Y cuando vemos al ser humano, el ser humano se niega a creer en Dios. Y eso es algo que detona la ira de Dios. Y es que Romanos tiene como propósito, en Romanos 1, es dejarnos en claro quién es Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Entender la santidad de Dios es el primer principio del creyente. Dios es santo y no podemos evitarlo. Si creemos en que Dios creó todo lo que existe en este mundo, tenemos que reconocer una de sus cualidades, y es la santidad de Dios. Y entonces viene el aspecto, ¿cómo somos nosotros sin Dios? Y viene aquí Pablo describiendo, bueno, ¿sabes qué? Es que la gente se ha cegado, la gente se ha hecho casi de la vista gorda, ha negado las cualidades de Dios, ha negado la obra de Dios, y como tal, que dice, se convirtieron, en el versículo 22, dice, se convirtieron en completos necios. El creyente no debe permitir que la mente, que el cuerpo domine al grado de creer que todo lo que Dios ofrece en la palabra de Dios es necedad. Y es que ese es uno de los problemas que vivimos actualmente. Hoy la palabra de Dios en las iglesias se está descartando como algo anticuado. Y entonces la voluntad de Dios queda como anticuada. Hoy, si la iglesia se comparte acerca de la ideología de género, más bien en contra de la ideología de género, llaman a la iglesia ¿cómo? Retrógrada, anticuados. Es que están hablando en contra de los homosexuales, es un mensaje de odio. ¿Sabes qué es odio? Decir, no le voy a compartir la palabra de Dios, no le voy a compartir que está mal y que si sigue en ese camino se va a ir al infierno. ¿Para qué? Para que se vaya al infierno. Eso es un mensaje de odio, porque mi deseo es verlo en dónde. Pero si yo llego con una persona que sufre de este problema y le digo, ¿sabes qué? Dios te ama, pero Dios quiere corregir tu vida, Dios quiere que renuncies a ese pecado. ¿Qué crees que es? Es un mensaje de amor. Pero hoy el mundo, con una cosmovisión que tiene, dice que se han hecho sabios en sus propias maneras, su manera de pensar, y se convirtieron en completamente necios. Y dice, a causa de eso le rindieron gloria, le rindieron honor a cosas y a dioses que ellos mismos crearon. Y date cuenta que hoy el máximo Dios que existe en este mundo es el hombre mismo. El hombre exaltando al hombre, el hombre exaltando su naturaleza, el hombre exaltando sus pasiones, el hombre exaltando sus sensaciones, sus identidades. Ese es su Dios de hoy. Hoy ya no lo representamos a Dios con cabeza de cocodrilo y cuerpo de no sé qué, o le rendimos culto a una vaca. Hoy el hombre le rinde culto al hombre, a un ser creado, defectuoso, y exaltamos y glorificamos esas cualidades defectuosas. Y dice que esto fue a causa de que se hicieron necios. Y dice que a causa de eso también, ¿qué hizo Dios? Dice, los abandonó ¿a qué? Los abandonó a estas cosas vergonzosas. ¿Saben qué? Se apartó.
y esto es una de las cosas que yo siempre mencionaba y se los dije hace 8 días, es que no hay peor castigo que el ver la presencia de Dios retraerse o retirarse. Es el peor castigo que el ser humano pudiera vivir. Y es tan grande este castigo que ponte a pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y todos los pecados de nosotros estaban conjugados en Él, es decir, Él cargó con el peso de todos nuestros pecados, fue tal la acumulación de maldad en ese entonces que ¿qué es lo que hizo el Padre? ¿Se apartó de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto es difícil de entender para muchos cristianos, pero recuerden las palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la santidad de Dios impidió esa comunión y la presencia de Dios se apartó en ese momento, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser sujeto a la ¿qué? Y ahí viene en este capítulo, a la ira completa de Dios, al juicio completo de Dios. Por eso es que yo vuelvo a mencionar, mis hermanos, hablar de la salvación y hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo es entender que ese precio lo pagó Él. Dios se apartó de toda la humanidad por causa de su pecado, pero en el caso de sus hijos, cada uno de nosotros, Cristo decidió pagar el precio y Él vivió el castigo de esa ira. Y Él, estando en esa cruz, la presencia de Dios, Dios Padre, vio a su Hijo, a su único Hijo, cargando el pecado. Ponte a pensar cuántos pecados has cometido en esta semana. ¿Cuántas veces has fallado delante de Dios? ¿Cuántas ideas, pensamientos, deseos han cruzado en tu cabeza que sabes que ofenden a Dios? Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya cargó con esos pecados en la cruz. El juicio ya fue emitido contra esos pecados, porque dice que Él nos ha perdonado y Él cargó con nuestros pecados. Y muchas veces nosotros somos ligeros a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Dice aquí que la ira de Dios se encendió y Él los abandonó. Y dice, a causa de que los abandonó, ¿qué pasa cuando el ser humano es excluido totalmente de la presencia de Dios? Se rinde al pecado. Se rinde al pecado completamente y hace cosas depravadas, dice cosas depravadas, piensa cosas depravadas, cosas que como papá, mamá, como esposo, esposa, como hijo o hija no deberías de estar haciendo, las empiezas a hacer por la carencia de ¿quién? De Dios. Date cuenta qué tan importante es Dios en la vida del ser humano. Qué tan importante es la presencia de Dios. Pero dice que Dios se apartó. Y dice que por pensar en reconocer a Dios, versículo 28, dice Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Dice que se llenaron de toda perversión, de todo pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y ¿qué? Y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia ¿a quién? A Dios. Y fíjense, esto es lo más preocupante. Pareciera que hoy en la misma iglesia hay gente que odia a Dios cuando niega su palabra, cuando niega sus principios, cuando niega lo que está completamente evidente en la palabra que no se debe hacer. Cuando una persona dice es que no debería yo de estar haciendo, no debería yo estar comportándome como dice la palabra, porque eso es de otra época. Es cuando nos damos cuenta que nuestra mente se está extraviando. ¿Y quién está empezando a gobernar? El pecado. Para mí es duro oír que hay pastoras que dicen que Pablo era machista. A ver, ¿qué opinan? Tienen el conocimiento, se han llenado, han ido a seminarios, pero ¿cómo puedes llegar a una conclusión de que porque Pablo dice que no los deja a las mujeres compartir o enseñar en el púlpito, es machista? ¿Quién inspira la palabra? ¿Pablo? Dios. Pero dice que los deja e inventan nuevas formas de pecar, inventan nuevas formas de desobedecer, inventan nuevas formas de llevar la contra. Y mis hermanos, yo hago esta mención de o resumen de este capítulo porque lo primero quiero que entendamos es que vivimos en un mundo que está contrario a Dios.
y que nosotros no somos parte de ese mundo. Dice la palabra que hemos sido ¿qué? Apartados. Hemos sido sacados de este mundo. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos ¿de qué? De mundo celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo, donde está nuestro Dios. Estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. El problema es que no es muy fácil para nosotros acomodar. Entonces viene Pablo escribiendo Romanos y el Espíritu Santo habla y le dice: ¿saben qué? No se acomoden. Los romanos vivían en una cultura ultra liberal. Y cuando digo liberal, es que los romanos eran extremadamente liberales. Muy, aunque usted no lo quiera creer, muy parecido a lo que hoy vivimos en nuestra época. Es decir, para los romanos tanto el lesbianismo como el homosexualismo era normal, era parte de la vida. Ellos incluso decían que el amor verdadero, el romano promedio tenía que vivir el encuentro del amor verdadero. ¿Sabes cuál era el amor verdadero para los romanos? El tener un encuentro íntimo con un joven, un adolescente, hombre. Y esto está hablando de hombre con hombre. Es decir, antes era validada la pedofilia. En el Imperio Romano era normal. Y era normal que el hombre ya adulto buscara un jovencito para tenerlo de amante, porque era conocido como el amor más puro. Esa era la cultura romana. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia con lo que nosotros estamos viviendo. La prostitución era muy abierta, tan es así que tenían en sus paredes pintadas escenas eróticas. Y si tú te vas hoy a la calle y ves todos los pósters que encuentras o los comerciales que encuentras en la tele, yo te pregunto, ¿hay mucha diferencia? Ya no. Ve y abre Instagram, te vas a dar cuenta cuántas chavas salen haciendo bailes que no deberían de ser muy sugerentes en esas redes sociales. Entonces la iglesia de Roma, la iglesia cristiana, se enfrentaba a un mundo que era muy parecido al nuestro. Y entonces Pablo empieza diciéndole: ¿saben qué? Aguas con la perversión de este mundo. No porque vivan en una de las ciudades más importantes, no porque sean parte de uno de los imperios más sobresalientes que ha conquistado la mayor cantidad del mundo conocido de esa época, no porque vivan en lo cool, lo de moda, lo moderno, lo civilizado, creas que está bien. Cuídate, porque Dios va a manifestar su ira en contra de todos estos. Entonces ahí viene el primer punto, y de aquí pasamos al siguiente. Yo voy a pedir que me acompañe ahora sí a Romanos capítulo 2 y vamos a leer cómo es el juicio de Dios. Porque vas a decir: no, pues es que está exagerando Dios, y no todo en el mundo es malo, y no todas las personas del mundo son malas, no merecieran o no deberían merecerse el castigo de Dios. Vean lo que dice la palabra. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero la maldad es igual pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también ¿qué haces? Practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo puedes creer que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú, ¿qué? Haces lo mismo. Pablo empieza confrontando a los judíos de la iglesia de Roma. Es decir, esta iglesia estaba conformada tanto con judíos como con gentiles. Y que empieza confrontando primero a los judíos, porque le dicen: tú dices que conoces la ley de Dios y sabes cómo hacer las cosas bien, pero la realidad es que si te examinas a ti mismo, eres igual de pecador que ellos, y te está importando lo mismo que a la gente del mundo. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender que el juicio es igual para todos. Es decir, no porque estés dentro de una iglesia, que porque digas que conoces a Cristo, tu juicio va a ser menos si pecas abiertamente. Es decir, te da igual pecar o no pecar. Entonces empieza diciéndole eso. Empieza diciendo: ¿sabes qué? Aguas. Dice versículo 3: y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
¿Pero qué dice? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, y en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y esto, mis hermanos, es algo que cómo cuesta trabajo enseñarlo en la iglesia, y más cuando se tiene la gracia en el concepto del boleto de acceso libre a todo lo que queramos. Es decir, muchas veces se toma la gracia como el boleto para decir, bueno, ya soy salvo y entonces puedo vivir mi vida y al final yo me voy a arrepentir y como ya me arrepentí, Dios me va a salvar. No, la gracia conlleva una transformación, un cambio de entendimiento, y Dios le está hablando, la palabra de Dios está hablando aquí a esos que se creen justos, que dicen, no, es que yo ya recibí al Señor, es que yo ya soy salvo, es que yo tengo la capacidad de distinguir entre lo que está bien y está mal. Pero cuando vas a su vida personal y escudriñas su corazón, lo primero que te das cuenta es que piensa y actúa como los del mundo. Es decir, le da igual cometer un mismo pecado que la gente del mundo. Y dice Dios, a ver, yo entiendo que todavía estás atado a un cuerpo de carne, yo entiendo que todavía estás luchando con esa naturaleza pecaminosa, pero no puedes vivir esclavizado al pecado. Es decir, algo que comentábamos el domingo, mis hermanos. Va a llegar el día en que vamos a estar delante de la presencia de Dios y van a haber algunos que van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice todo esto. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Apártate de mí, ¿porque qué? Porque yo no te conozco. Ponte a pensar que este texto implica un desconocimiento. Es decir, Dios no te conoce, no te cuenta entre los suyos. No va a decir, sí, yo sabía que ibas a la iglesia y te conocía bien y pues ni modo. No, simplemente te va a decir, apártate porque no te conozco. Y fíjate lo que dice la palabra en versículo 4 ahí en Romanos capítulo 2. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Esta es una de las cosas que a veces como creyentes, mis hermanos, no acabamos de entender. Y esta es una de las cosas que a mí me pegó cuando empecé a estudiar Romanos. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces pecamos delante de Dios? ¿Y qué tan fácil se nos hace seguir teniendo un corazón duro y decir, ay, total, pues no es tan malo lo que hice, Dios me perdona, Dios me ayuda, es que Dios me quiere y me va a perdonar? Dice, ¿no te das cuenta? ¿Acaso esto no significa nada para ti? Si tú tienes una persona que te ama y que te está cuidando, que te está atendiendo y que te está apapachando, ¿es justo que desprecies lo que te da por darte una vuelta en otro lado? ¿Se te hace justo? A ver, papás, ¿es justo que como papás le demos todo a los hijos, los cuidemos, los queramos y al final tus hijos te digan, no te quiero? No, ¿verdad? Es lo que hacemos muchas veces delante de Dios. Pero ve lo que dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Si en algún momento tú has pasado por una situación de pecado en tu vida y después ese problema se arregla y dices, como que no viví las consecuencias que debería haber vivido por lo que hice, ¿sabes qué es más por la bondad de Dios? Porque quieres que te arrepientes que porque tú tienes ese algo no sé qué que Dios hizo para cuidarte, sino lo que Dios quiere que te arrepientas. Y muchas veces desaprovechamos o tiramos a la basura ese gesto de parte de Dios y que decimos, como ya me la permitió, ¿qué empiezan a hacer? Como dicen, le dan la mano y ¿qué hace? Aguas. Y Pablo les empieza hablando así a la iglesia, aguas, porque dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar ¿qué? ¿A qué te niegas? A abandonar el pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio ¿de quién?
de Dios. Y ahí viene el punto que hablábamos el domingo. Si tú dices, no, es que yo soy cristiano, creo en Dios, y todo el tiempo tu vida te la viviste viviendo como un inconverso, va a llegar el día que vas a estar delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo estoy acá y yo te confesé como mi Rey y mi Señor, y creí en mi corazón con todas mis fuerzas, y todo lo que dice la oración de salvación. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Apártate, porque después de apartarte viene el juicio. ¿De quién? De Dios. Y es que el creyente tiene que entender que la salvación tiene un costo, y ese costo es la sangre de su hijo. Y yo pregunto, ¿a quién le gusta que insulten a su hijo? ¿Qué papá le gusta que se burlen de su hijo, que lo insulten, que lo menosprecien? Digo, si nosotros somos padres humanos y no queremos ver a nuestro hijo siendo vituperado, maltratado, golpeado, imagínate que ese hijo dio la vida por ti, y en vez de que lo honres, lo glorifiques, estás viviendo la vida de una manera que lo insulta. ¿Qué crees que te va a decir el padre? Apártate. Dice que lo único que hacen es ¿qué? Acumular juicio para sí. Dice versículo 6, Él juzgará a cada uno según lo que han hecho, y dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera ¿qué? Demuestra que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Qué es lo que quiere el creyente, el verdadero creyente, cuando conoce a Dios? No nada más es la vida eterna, sino también quiere ¿qué? Buscar la gloria y el honor ¿de quién? De Dios. Todos mis actos, todo lo que yo hago tiene que ser para glorificar a Dios. Aún, y escucha esto mi hermano, aún el verdadero arrepentimiento de pecado glorifica a Dios. Porque no hay nada que alegre más a Dios que un pecador arrepentido. Pero si no te arrepientes, ¿cómo estás glorificando a Dios? No se puede. No existe. Pero dice, los que gustan, dicen, el Dios va a dar la vida eterna a los que demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. La inmortalidad que Dios nos ofrece es un día tener el privilegio, el hermoso y precioso privilegio de estar sirviendo a los pies de mi Dios. Si tú crees que es mejor estar echado en una nube tocando un arpa, no conoces lo que es hermoso en una eternidad. Lo bello es estar todos los días por el resto de la eternidad a los pies de un Dios que es bueno, que es santo, y que puedes cantarle todos los días y decirle, Señor, tú eres todo para mí. Esa es la verdadera eternidad que el creyente debe anhelar. No hay nada mejor. No creas que es mejor estar durmiendo 12 horas en el colchón o estar viendo Netflix por 8. Eso no. Lo mejor es estar en los pies de Cristo. Porque imagínate, no hay angustia, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte. Estás delante del que es puro y santo. Dice ahí, pero derramará su ira, versículo 8, y enojo sobre los que viven, ¿para qué? ¿Para qué? Ven que se acuerdan que les había hablado acerca de uno de los problemas de esta sociedad. Esta sociedad exalta el yo mismo. Todo se trata acerca de mí. Todo se trata de que yo me sienta cómodo. Todo se trata de que yo me sienta identificado, yo me empodere, yo sea el éxito. ¿Pero qué dice acerca de los que viven para sí? Dice, pero Dios derrama su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregándose ¿a qué? A la maldad. Habrá aflicción, angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero, pero también ¿para quiénes? Para los gentiles también. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. ¿Para quiénes? Para los judíos y también para los gentiles. Pues Dios no muestra ¿qué? Favoritismo. Dios nos tiene como sus hijos, ya sea que seas judío o que seas gentil, Dios te tiene como su hijo.
Eso es lo hermoso de la salvación que tenemos en Cristo. No estamos un escalón debajo de otro pueblo. Estamos al mismo nivel delante de Dios, porque Dios nos ha amado a todos por igual. Pero a cambio nos dice que debemos de buscarlo a Él, su gloria. El problema está que hoy hemos exaltado tanto al hoy mismo que no tienen idea. Yo personalmente lo he visto como lucho con jóvenes, adultos, con hombres y mujeres por órdenes que vienen en la palabra. Es decir, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre? No es lo que yo quiera, es lo que la palabra dice. ¿Está mal? ¿Está equivocado? Es que hoy busca la mujer lo suyo mismo y el hombre busca lo suyo mismo, y todo se trata acerca del yo. No tienen idea qué tan cansado estoy de esta sociedad que es completamente egoísta, que nada más busca para sí mismo su beneficio. Pero voy a la palabra, y la palabra dice: no, niéguese a sí mismo, sígueme, y yo te voy a mostrar las cosas grandes que Dios tiene. ¿Qué implica seguir a Cristo? Vivir como Él, darle la gloria a Él, tener sus principios, vivir de acuerdo. ¿Para qué? Para encontrar la gloria, la honra y la paz que solamente Dios nos puede dar. Pero tan solo pónganse a pensar, versículo Proverbios 31 es un capítulo que habla acerca de la feminidad, y hoy está más transquiversado que otra cosa. Cuando habla acerca del varón, honra a tu mujer, ama a tu mujer y ámalo como Cristo amó a la iglesia, hoy está olvidado completamente. O los varones no se acuerdan que tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes lo que implica amar a Cristo a la iglesia? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Tú eres la iglesia, tú estás en la iglesia, tú eres el templo. ¿Te abandona Cristo a la primera que le caes gordo? ¿Te deja morir solo con tu coraje? ¿O va, te disciplina, pero también te restaura? Pero el hombre no puede hacer lo mismo, no puede, porque hay un orgullo muy grande que debe defender. Ay, hermanos, si algo he aprendido en esta vida cristiana es que lo último que tiene que sobrevivir en la vida del creyente, y hablo por mí, es el orgullo. Me ha traído más problemas. Y la realidad es que quien ha estado en los momentos más turbios de mi vida, en los momentos más feos de mi vida, en los momentos más oscuros de mi vida, ¿quién creen que ha sido? Dios. Entiendo por qué Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque con Él yo tengo la identidad necesaria, la fortaleza necesaria, el valor necesario. Con Él estoy completo. No necesito buscar mi éxito, cuando mi éxito es llegar a esa meta y decir: Señor, llegué a ti. Hoy el éxito es tener dinero, hoy el éxito es lograr tus metas, hoy el éxito es que no diga tu familia, tus amigos: ay, mediocre, no tienes esto, no terminaste la carrera, no hiciste esto de tu vida, no lograste esto. ¿Eso es éxito, mis hermanos? ¿Dónde se va a quedar ese éxito? Y el día de mañana la economía se lo lleva así. Compras casas, coches, y viene una devaluación en la moneda, ¿y qué crees? Ni casas ni coches. Pero la meta, esa hermosa meta a la cual tenemos que correr, ese es el éxito. Yo no sé cuántos de ustedes han puesto algún tipo de reto por llegar a una meta, pero cuando llegas y logras lo que cometiste, o el cometido que tenías, ¿cómo se siente? Bien. Ahora imagínate la meta del creyente, la meta de todos nosotros: llegar a ese lugar donde habita, donde está su gloria. Porque un día nuestro Señor ha de volver, ¿sí sabías? Y si Él no vuelve y no lo vemos venir, ¿quién creen que va a ir primero? Nosotros a Él. No importa cómo, vamos a llegar a esa meta. ¿Sí o no, mis hermanos? Ya para terminar, dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aunque no tuvieron la ley escrita, Dios y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la que obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley y no hacer justo
no dice, el simple hecho de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer, ¿qué? La ley la que nos hace justos ante los ojos de Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestra que conocen la ley cuando por instinto, ¿qué? La obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que la ley de Dios escrita que tiene la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. El mensaje que proclamo es que se acerca el día en que ¿qué? Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta. ¿Qué dice ahí? La vida ¿qué? Secreta de cada uno. Entiende esto, mis hermanos. Dios no te va a juzgar por lo que aparentas con otros. Eso no lo va a juzgar. Dios va a juzgar tu vida secreta, es decir, ahí donde eres 100% tú, en tus pensamientos, en tu corazón, es ahí donde Dios va a llegar y va a decir, ¿qué crees? Vengo y vamos a hacer cuentas. Abre el libro, vamos a ver cómo vas. La pregunta es, si Dios llegara ahorita y te sentara en el banquito y sacara el libro de tu vida, ¿qué cuenta le darías? No sé si alguna vez les ha tocado estar con un gerente que le dice, vete, vamos a hacer cuentas. No sé si alguna vez les ha pasado esto. O se las pongo más fácil. ¿Qué sentían cuando llegaban a casa y les decía a su papá, saca la boleta, vamos a ver cómo te fue? Y abrían la boleta y salían las calificaciones. ¿Qué se sentía? A ver, mis hermanos, ¿qué se sentía cuando llegaba el papá pidiendo la boleta? ¿Qué sentía? ¿Cuántos de ustedes se entregaron la boleta a sus papás, mis hermanos? Porque a lo mejor ya también desde ahí estamos mal. Ya a lo mejor ya estoy desconfiando en eso. ¿Cuál boleta? Se la comió el perro hace 20, 30 años atrás. Gracias a Dios mi papá nunca supo qué perro. Pero ¿qué se sentía cuando tenías que...? O llegaba el papá con la boleta, porque a lo mejor sabía la directora o la maestra que éramos bien perdedizos de la boleta, y entonces llegaba y le decía, acá está. Y se sentábamos con los papás con nosotros a ver la boleta. ¿Qué se sentía? ¿Te sentías expuesto, sí o no? No había nada que le pudieras decir a tu papá, ¿por qué de ese 5? ¿Por qué de ese 0? ¿Por qué tienes faltas si yo te llevé todos los días a la escuela? Te fuiste de pinta, ¿no? Y si ya estás grande, pues el gerente, ¿no? Saca el libro de la contabilidad. Lo mismo hace el Señor. El problema es que en serio, mis hermanos, olvidamos que somos propiedad de Dios y tarde o temprano le tenemos que rendir cuentas a Dios. Afortunadamente tenemos un abogado, que Él es el que va, y lo vamos a ver más adelante, que delante de Dios Padre dice, a ver, yo sé que aquí debe cosas, la regó, pero mira, acudió a mí, por lo tanto ocupo su lugar. Eso es lo bonito de la salvación. Pero todavía falta para que lleguemos a eso, mis hermanos. Sé que no se me emocionen todavía. Pero el juicio de Dios está ahí y no debemos olvidarlo. Como creyentes tenemos que estar 100% seguros que no podemos ocultarle ni una coma, ni un punto de lo que hemos vivido. Él conoce la historia de nuestra vida completamente y no puedes llegar a decirle, Señor, es que sí lo pensé pero no lo hice. A ver, ¿qué crees? ¿Tan solo por haberlo pensado? Aguas. Porque lo que tiene que hacer el creyente todos los días es venir arrepentido a quién, a Dios, y decir, ya no quiero pecar más. El pecado, el creyente no vive en el pecado. El creyente tiene un accidente con el pecado, pero no vive pecando. Aguas, mis hermanos. Sí podemos estar luchando en áreas de nuestra vida, pero siempre Dios ve el corazón, y si el corazón está en arrepentimiento y reconocimiento de que necesita de Dios, Dios te va a ayudar con ese pecado. Pero si tú dices, total, me arrepiento y no pasa nada, aguas, eso no es un arrepentimiento verdadero.
Y de eso vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema del arrepentimiento en Romanos. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque, Señor, tu palabra es fiel, nos enseña, nos instruye, nos corrige, pero sobre todo, Padre, nos muestra quién eres. Padre, perdónanos si hemos sido necios, si hemos sido orgullosos, si hemos creído que nuestra manera de pensar vamos a convencerte, en vez de arrepentirnos y pedir que tú transformes nuestra manera de pensar. Padre, que podamos ser convencidos que todo lo que viene en tu palabra es lo que necesitamos para nuestra vida, nada más. Y que el éxito, las bendiciones, la provisión, tú, Señor, la das por añadiduría, no por mérito humano. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos está enseñando y nos está redarguyendo a hacer más para ti. Te damos gracias, Padre, por este día, por cada hermano que está aquí reunido. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos el resto de la semana. Que podamos glorificar tu nombre, pero también que podamos vivir una vida, Señor, escudriñándola y llevándola adelante a tus pies todos los días y esperando que, Señor, tú nos perdones, pero también nos transformes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.